Magazine de Noche. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digital, a ustedes y nosotros que llegamos al punto de encuentro, la cita diaria que tenemos con los diferentes temas que abordamos con nuestros invitados, sin perder ese carácter desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie, en la cuesta Santander, Colombia, Suramérica. De igual forma, ustedes que están liderando diferentes tareas, diferentes proyectos con las comunidades en materia educativa, cultural, económica, gremial, en todos los aspectos, si bien lo tienen, para que nos narre esas actividades que hacen en las veredas, en los barrios, en los municipios a donde llega esta señal, nos pueden contactar vía WhatsApp al 316-7470-575, 316-7470-575, la línea de contacto del Magazine de Noche. De igual manera, agradecerles a quienes otros sistemas nos retransmiten precisamente esta programación del Canal 2 de Digital. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que nos acompañen en el día de hoy con nuestro invitado. Hablar de provincia, hablar de municipalidades que le aportan a la economía en la parte agropecuaria, en la parte agrícola, en fin, todos los aspectos, pues es parte también relevante que queremos para resaltar esas ciudades intermedias, pero también ese pueblo que hoy se llama y que le han dado esa Colombia profunda, ese municipio profundo que tenemos a lo ancho y largo de nuestra república. Para tal fin hemos invitado a Luis Jesús Rivera Jerez, nativo de ese bello municipio de Santa Bárbara, vía a García Rovira, vecino precisamente al área metropolitana, y es el tema que vamos a hablar referente a lo que es el proceso de la cadena productiva de la miel de abejas. Uno de los municipios bastante productores y que lógicamente es uno de los que vamos a hablar. Pues ante todo, Luis Jesús, bienvenido aquí a través de Guanevisión Magazine de Noche. Muy buenos días, Luis Eduardo, y gracias de antemano por la invitación que nos ha cursado. Yo sé que es una cuestión espontánea, no hubo tiempo para preparar, pero me dispuse para atender su amable invitación, dado que nosotros necesitamos mucho de los periodistas que les gusta, digamos, apoyar de alguna manera el trabajo de la gente que está relacionada con todas las actividades del campo, especialmente en el área nuestra, que sería la apicultura. A ver, pues usted también, aparte de todo ese proceso, ¿no?, de la parte agrícola, en este caso este producto, pues lógicamente también ha sido servidor público, ha estado vinculado también a ese servicio, ¿no? Bueno, gracias por la cuñita. Ya estamos en uso de buen retiro para, como dicen por ahí, para muchos. Pero sí, yo en otros tiempos tuve la oportunidad de iniciar como tesorero del municipio en el año 1983-84 y parte del 85, y después fui alcalde del municipio por nombramiento en ese entonces del gobernador de Santander, y después estuve en la auditoría fiscal en el 89, y hace 2 años me dieron ahí un chance en una interinidad en la personería del municipio. Gracias a la apicultura pude profesionalizarme como abogado en la Universidad de la Costa, porque yo tengo mucho tiempo de haberme alejado de Santa Bárbara desde el punto de vista de presencia física, pero no ni la emocional ni la sentimental, porque el vínculo digamos, de coexistencia como campesino de Santa Bárbara siempre la mantengo, dado que allá tengo unos apiarios y tenemos una compañía con otros familiares ahí de colmenas en el municipio. A ver, cuando hablamos de ese municipio, ¿no?, que debería ser, pues, no como otro, pues se dice que es la puerta de oro de García Rovira, debería ser Santa Bárbara, ¿no?, la puerta de oro de García Rovira. Bueno, pero eso es tema de otra discusión. Ayer corregimiento, ¿no?, Santa Bárbara, ha tenido un proceso político también, me refiero a la parte administrativa, hoy municipio. Bueno, sí, respecto a eso, Santa Bárbara era corregimiento del municipio de Umpalá, lo fue hasta el año 1976, que una ordenanza de noviembre del 76 lo erigió producto de una figura que se consideró fue un traslado de cabecera o una segregación de alguna manera del municipio de Umpalá.
y Umpalá pasó a ser corregimiento de Piedecuesta y Santa Bárbara quedó como municipio. Entonces nace pues a la vida institucional como una municipalidad, ejerciéndose pues actividades ya administrativas desde el año 1977 y ahí se ha ido, digamos, desarrollando en cuanto a la parte, digamos, de servicios al campesinado y a todo pues dentro de las funciones que tienen como competencia cada uno de los municipios, de acuerdo a nuestra organización político-administrativa que tiene Colombia. Eminentemente este municipio agrícola, ¿no? Eminentemente agrícola, y con pero... una riqueza amplia. Hoy cuando hablamos en algunas regiones, pues en esto estamos en épocas de invierno, ¿no? Pero Santa Bárbara, aparte de su entorno eminentemente agrícola, campesino, pues es ese aporte rico en eso, en la riqueza hídrica. Bueno, esa es de las cosas, digamos, que se tienen. Yo quisiera ahondar un poco más porque... Si bien lo decía usted, Luis Eduardo, a veces uno es de una tierra, la municipalidad de donde uno o nace o donde se hace y se desarrolla por alguna razón, digamos, de las actividades económicas para uno poder sobrevivir. El caso de Santa Bárbara es un municipio, digamos, eminentemente agrícola, con algunas líneas ahí en la parte agropecuaria y que es donde encaja precisamente la apicultura. Pero yo quiero hacer énfasis a Santa Bárbara. Santa Bárbara tiene la mayor reserva del mundo de granito rosado, que eso es algo desconocido para muchos. Tenemos también como reserva... ¿Qué se implica granito rosado? ¿Qué es? Es una mina, una mina, exacto. Están ubicadas la mayor reserva del mundo de granito rosado. Eso es explorado por Ingeominas ya hace más de 20 años atrás. ¿Aplicable para qué? Ese es para la construcción, los enchapes de los mesones que usted ve en granito rosado, que es un material, digamos, muy útil para la construcción. Pero de eso, entonces tenemos también como reserva hídrica, está considerado reserva hídrica y reserva forestal, entonces tenemos esas ventajas de la naturaleza. Dios nos premió con esas, digamos, bondades de la naturaleza. El tener la mayor reserva del mundo de granito rosado, el ser reserva hídrica y forestal, y tenemos también una ventaja, que nosotros tenemos los pisos térmicos de cálido, templado cálido, frío y páramo, que tenemos la vereda de Volcanes, que es páramo, esa se entra por Berlín. Nosotros a Santa Bárbara vamos por la vía Curos-Málaga, y usted lo decía que debería ser la Puerta de Oro de García Rovira, pero como nosotros hemos pertenecido y especialmente a la provincia de Soto, ahora provincia metropolitana, estamos ahí en ese lado, pero realmente la ruta inicia en Curos, la carretera Curos-Málaga, y estamos aquí a 40 kilómetros aproximadamente de aquí donde estamos en este momento en sus estudios para llegar a Santa Bárbara. Pues lastimosamente, como en más de un municipio de nuestra Colombia, ¿no? Y Santander, pues se nota más el abandono, el mal estado de las vías terciarias, en el cual pues es donde ingresan los elementos para los cultivos y donde se saca la producción, pero pareciese que estamos condenados a eso, al mal estado de las vías terciarias y aparte la misma situación geográfica, ¿no? Por donde se construyeron esas vías, estos vías terciarias también. Bueno, respecto a eso, pues es una problemática generalizada, digamos, en la Colombia profunda, ¿no? Y nosotros somos allá exactamente la Colombia profunda, a pesar de que estamos aquí a 2 horas y media de la cabecera, de la capital del departamento, que es Bucaramanga. Entonces, ¿pero qué hay? No hay desarrollo vial. Nosotros todavía tenemos apiarios en donde nos gastamos 2 horas al humo de mula. Allá tenemos que buscar a personajes como Gavino Jerez, que nos apoya con sus bestias transportando la miel desde los sitios recónditos. Obvio que porque eso tiene unas ventajas también para la apicultura, que es estar, digamos, en el corazón de las zonas de densidad forestal y producimos entonces unas mieles de excelente calidad, porque pues estamos ya como haciéndole, digamos, aquí la ubicación geográfica de Santa Bárbara, ya lo dijimos, estamos cerca del área metropolitana, pero tenemos esa problemática, las vías no tenemos en realidad, todavía hay veredas en donde estaban a 4 o 5 horas de camino a lomo de mula. A ver, pues uno de los temas centrales que estamos tratando con lo que la antesala, hablar de la miel de abejas, es hablar también de un producto que aporta a la economía del clasificado. Me dicen que precisamente como especies menores la apicultura
dentro de eso, dentro de esa producción agropecuaria. Sí, Luis Eduardo, precisamente el sector apícola está considerado de acuerdo a la normatividad que rige en Colombia y en la mayoría de los países pues como una actividad agropecuaria. ¿Por qué agropecuaria? Porque las abejas pues son unos insectos, entonces son del mundo animal, como decimos algunos, y entonces forman parte de ese sector, el agropecuario. Con incidencia, lógicamente, en el sector agrícola. O sea, hay que hay una correlación, digamos, muy estrecha entre la parte agropecuaria y la parte agrícola. Eso es importantísimo porque las abejas producen la miel, pero se benefician de los cultivos y a la vez las abejas le producen un beneficio a los agricultores con el tema de la polinización, que ahí iremos desarrollando paulatinamente el tema. A ver, cuando hablamos precisamente de la producción de la miel de abejas para un entorno, un contexto, para llegar exactamente a lo que es la producción de estas familias, en el caso concreto del municipio de Santa Bárbara, ¿qué regiones podemos hablar que son productivas acá en Colombia de la miel de abejas? Y lógicamente tenemos que hacer referencia con algunos países vecinos, ¿no? Porque es una economía que de todas formas aporta a eso, al ambiente, la parte agropecuaria, así sea en unos mínimos índices de la economía, en fin. Bueno, mire, nosotros, digamos, podríamos usar, como dicen algunos, si vamos de lo general a lo específico, pues la apicultura es una actividad que data de muchos miles de años. Se habla que de 8 siglos antes de Jesucristo ya existían apicultores. Quisiera hacer pues aquí, como eso es un poquito largo el tema, pero vale la pena para poder ir contextualizando. Entonces se habla de que, por decir algo, los faraones egipcios tenían gentes especializadas en cultivar, primero hacer capturas en las abejas silvestres, ya después descubrieron digamos, las potencialidades y las virtudes de la miel y entonces comenzaron a crear lo que ellos llamaban un ejército de apicultores para que cuidaran las abejas con el único fin de poderle proveer un alimento muy rico en nutrientes a los faraones. Y pues como la miel tiene una característica súper importante que quiero resaltarla, que es para la fertilidad en los seres humanos. Es decir, no estoy hablando de afrodisíacos, sino de fertilidad. Tenemos experiencias de eso que serían para otro programa. Entonces venimos ahí con la antigüedad del cómo se va desarrollando la apicultura. Después entonces ya el hombre encuentra que, digamos, las mete en cestos, en cajones rústicos, hasta que se llegó al desarrollo, digamos, ya de la colmena técnica. Digamos, ya los europeos fueron avanzando y después vinieron las abejas aquí a América. Nosotros en Colombia estamos por allá del año 1930 con un padre italiano que fue uno de los promotores de la apicultura en Colombia. Y fue un desarrollo muy incipiente. Posteriormente ya hacia los años 50 se fue desarrollando mejor porque ya el Ministerio de Agricultura tomó interés. Vino después el problema de la africanización en los años 70 y 80 y se paralizó, digamos, el trabajo de la apicultura por las problemáticas que generó la africanización, que es también un tema bastante amplio como para otro programa. Y después entonces ya se retomó. Nosotros, en el caso de Santa Bárbara, en realidad la africanización nos afectó bastante, pero yo quiero hacer ahí sí una claridad. Yo inicié cuando los demás estaban yendo. Nosotros iniciamos a trabajar con abejas en el año 87 y estaba en apogeo la problemática de africanización. Entonces empezamos a trabajar con africanizadas que son excelentes productores y digamos utilizando las tecnologías que nos facilitó. Ellas producen también la miel de esta índole, igual que la conocemos como real. Es que las abejas, la que produce la miel se llama Apis mellifera, entonces la Apis mellifera. Pero hay otra cantidad de especies de abejas que también se llaman meliponas. Incluso hay abejas sin aguijón. Nosotros trabajamos abeja africanizada, que es abeja con aguijón. Entonces tiene, digamos, unas características importantes en cuanto a productividad, ¿no? Para el caso de Santa Bárbara, lo que tenemos nosotros es abeja africanizada, pero ya adaptada al medio, entonces ya nosotros también nos fuimos adaptando a sus exigencias, como es decir, prepararse uno, hacer, digamos, entrenamiento
saber que las abejas no le causen ningún daño, por ejemplo, con la picadura. Entonces, diría que no puede ir todo el mundo a las colmenas. Por eso es una actividad bastante restringida. Hay una técnica, un proceso, ese cultivo, desde todo hasta llegar a obtener este producto, a extraerla ya de las colmenas, ¿no? Sí, precisamente cuando hablamos de tecnificación, pues ya no, nosotros ya manejamos son colmenas técnicamente, la extracción se hace también de manera técnica, es decir, de manera mecánica, con máquinas centrifugadoras, es decir, ya no se destruyen los panales, que era lo que antes se hacía, la gente recolectaba los panales y los cogía y los exprimía a mano. Nosotros utilizamos ya sistema mecanizado de centrífugas para extraer la miel, porque eso le genera unas ventajas también a las mismas abejas, que es no destruirle los panales en cada cosecha, y se aprovechan 2 o 3 cosechas dependiendo, digamos, los grados de propolización, o sea, porque es que las abejas utilizan una sustancia que se llama propóleo para endurecer los panales, y entonces va generando acumulación de propóleo, que es una sustancia que producen las plantas para endurecerla, pero va generando la tonalidad de la miel. Entonces, cuando un panal ya muy oscuro mancha la miel, no que la perjudique, simplemente la hace cambiar de tono, y a la gente, en la generalidad del mundo, le gustan más las mieles de tonos claros. Entonces, cuando hablamos de lo que es el inicio, la producción de este insecto de la miel, pues me dice que ¿cuántas variedades hay, por ejemplo, en este entorno de las conocidas? Bueno, Productoras de miel, digamos, yo en este momento podría decirle que me quedo corto de memoria para decirle, pero conocidas en el mundo tenemos la abeja italiana, la abeja californiana, la abeja africanizada. Esta realmente es un tipo de apis mellifera que era originaria del África, pero que se la trajeron a Brasil en el año 57 para hacer unos experimentos en cuanto a hacer un cruce para generar ciertas resistencias, porque habían observado que en África las abejas tenían unas ventajas en cuanto a resistencia a enfermedades y otras cosas, porque las abejas también pues padecen de algunos factores que las atacan, en cuanto el caso del loque europeo, el loque americano, que las destruye, y también tienen plagas como la varroa y otros ácaros que las perjudican. Incluso, bueno, aquí no adolecemos mucho de eso, pero por ejemplo en España, para contextualizarnos, tienen el famoso abejaruco, que es un pajarito que se las come. Entonces esos son enemigos también naturales de las abejas, pero que generan problemática. Entonces, digamos, nosotros manejamos abeja africanizada, de la especie Apis mellifera, ¿sí? A alguna oportunidad hicimos un ensayo con reinas traídas de San Andrés Islas para mezclar, pero no son tan fuertes, se adaptan con menos facilidad a la zona. Entonces nosotros hemos venido trabajando, pues en mi caso personal, y lo digo con toda claridad, que me parece ya por experiencia que es mejor trabajar con las abejas que ya están adaptadas a la zona. A ver, a veces en la escuela escuchábamos en clases de biología, ¿no? ¿Cómo está comprendida precisamente esa familia apícola allá en lo que es precisamente la producción de la reina, en fin, todo lo que concierne a esa familia, ese núcleo familiar, bueno, de las abejas? Ese es el tema, digamos, los individuos de la colonia, que se llaman. Entonces, lo que nosotros conocemos como colmena, hay que diferenciar. La colmena es la parte física de madera que se usa para donde es como el nido de ellas. Pero la colmena se compone de la parte biológica, que serían los individuos de la colmena. Los individuos de la colmena son la reina, que es la madre de toda la colonia. El macho, que es el zángano, que le dicen zángano, que su función principal es fecundar la reina para poder mantener la proliferación. Y las obreras, que son las encargadas de hacer todo el trabajo que se da. Eso es lo que encanta conocer de la apicultura, y que mi invitación a muchas personas a valorar el trabajo de los apicultores, porque resulta que las abejas cumplen funciones en su corta vida de existencia. La reina sí tiene una larga vida, porque puede durar de 3 a 5 años, pero las obreras duran entre 45 y 60 días de vida. La colonia se está siempre repoblando. Entonces, tenemos reinas que pueden producir de 2.000 a 3.000 huevos diarios para poder mantener una población, digamos, que sea capaz de sostenerse en el ambiente por sí solas, es decir, sin el apoyo ni suministrándoles alimentación de ninguna manera. Entonces, tenemos esos 3 tipos de individuos: la reina, el zángano
y la obrera. Esa es la organización social como colonia. Yo aquí quiero hacer un énfasis, que para nosotros los seres humanos que conocemos de la apicultura, pues sabemos la importancia que tiene esa organización. Y si lográramos trasladar a nosotros los humanos el 1% de lo que las abejas hacen en la colonia, el mundo sería una maravilla. Estamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digitel, el magazine de noche, hoy hablando precisamente de lo que es el proceso de la obtención de la miel de abejas, en lo que es precisamente la parte apícola. Pues decíamos, Jesús, que precisamente estas especies, estos insectos, en ese proceder, en toda esa cadena productiva de la miel, pues tienen unos amplios, extensos desplazamientos, precisamente más que cualquier otro insecto. Sí, existen estudios, digamos, de personas que ya los han hecho con mucho juicio, en donde se tiene la información de que las abejas pueden desplazarse alrededor de la colmena a 10 kilómetros en radio de acción, buscando el néctar, pues para ellas poder mantenerse. Entonces, es cierto que las abejas se pueden desplazar, pero eso sería una desventaja. Entonces, la importancia es que el apiario esté ubicado cerca donde haya muy buena florescencia. ¿Para qué? Para disminuir los desplazamientos extensos, porque eso hace que haya mayor rendimiento en la recolección del néctar o del polen. Y entonces las abejas pues recolectan néctar y polen, pero también necesitan de agua para ellas, su subsistencia y su alimentación. Y también las resinas, que es el propóleo, que lo usan para ellas el sellado, para la desinfección de la misma colmena. Entonces no es ventajoso en sí que las abejas tengan que desplazarse muy lejos, porque pues imagínense los viajes que tiene que hacer una obrera para transportar una gota de miel. Algunos afirman que una gota de miel para uno es insignificante, pero para las abejas es toda una vida, porque en toda su vida podrán recolectar 3, 4 gotas de miel, y entonces por eso una gota de miel es para las abejas toda una vida, y para nosotros pues pareciera insignificante, repito pues la situación. A ver, en ese proceso de transformar toda esa néctar en miel, pues veía un documento días anteriores que precisamente anatómicamente, ¿no?, que se viene estudiando a la abeja y tiene 2 estómagos, decía, uno que es para el consumo interno y otro para eso, para transportar la miel o para el proceso de la miel. Bueno, sí, es cierto. Las abejas en su composición anatómica, ellas tienen un estómago que se puede hablar de estómago primario, también algunos le dicen el buche o saco de miel. Ese es, en la abeja va a la flor, liba el néctar y lo lleva a ese estómago primario. Luego lo transporta al panal, lo regurgita allá en las celdas y ahí le va a iniciar, desde el momento en que lo está libando, inicia el proceso de desdoblamiento del azúcar, porque el néctar es azúcar compuesto. Y entonces las enzimas digestivas que ellas le van aplicando van desdoblando los azúcares de polisacáridos a monosacáridos, fructosa y la fructosa y se me olvidan fructosa es decir, los azúcares lo desdoblan de sacarosa a monosacárido, fructosa se me olvida el nombre, bueno, hay un pequeño lapsus. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que ellas no consumen directamente la miel. Entonces, las abejas consumen la miel para su alimento cuando ya la han procesado. Es decir, que ya habíamos hablado de que le han rebajado el grado de humedad del 80 al 20% y la mezclan, obviamente, con agua y polen para poderse alimentar. Entonces, esa es una característica de la naturaleza, que ellas tienen esos 2 estómagos. El de transportar la miel internamente y el estómago que ya es para su digestión. Entonces es algo llamativo, creo que le pareció pues bastante interesante ese aspecto, porque la gente la desconoce. Muchas veces la gente piensa que la miel la hacen las abejas, pero en realidad las abejas lo que hacen es procesar el néctar de las flores que llevan en su estómago primario y lo depositan en el panal. Valga ahí hacer algo importante que yo hago énfasis siempre en cuando me preguntan sobre
Ajá, pero es la miel la producen las abejas. No, el néctar lo producen las flores de las plantas. Y las exudaciones extraflorales de que ya habíamos hablado más anteriormente, y ellas lo procesan. Pero los néctares, ¿qué son? El néctar en las plantas son la energía del sol que las plantas transforman y la convierten en néctar. A ver, me decía esta cámara que precisamente cuando hablamos de miel de abejas nos imaginamos flores, nos imaginamos polen, pero que hay otros elementos a los cuales la abeja recurre, cuando a veces algunas plantas, por ejemplo, que necesariamente, pues no sé si es una forma de que florecen o una forma en que algunos tallos producen también sacarosa o estas sustancias. Bueno, mire, ahí las plantas, pues como la flor es, digamos, el dispositivo de fecundación y fertilidad en las plantas para producir las semillas, para seguir el proceso de repoblamiento, pero hay exudaciones extraflorales, se llaman. Entonces, cuando, por decir algo, y hago énfasis porque muchas personas por acá conocerán el caso del arrayán, otros que nos puedan escuchar más adelante conocen el roble. El arrayán, en los brotos donde se van formando las nuevas hojitas del tallo, ahí hay exudaciones extraflorales, se llaman, y eso lo aprovechan las abejas. Y los robles, hay un roble que lo llaman el roble negro, que produce una sustancia que se llama mielato, que es una exudación de un néctar que es de forma viscosa, fuerte, y digamos ellas aprovechan. Entonces esa no es un néctar de las flores, sino una exudación extrafloral. Y son, digamos, muy útiles también para las abejas, son mieles de características muy especiales. La de arrayán, por ejemplo, esa genera en la miel la cristalización prematura, cuando hay muy buena exudación extrafloral de arrayán. El mielato de roble también genera cristalización prematura. Eso pues como para responder a su pregunta. A ver, cuando hablamos de toda la situación terráquea, el ambiente, en fin, todos los aspectos de las cuales no estamos exentos nosotros también, ese aporte que también hacen por lo tradicional que es polinizar, ¿no? Eso es un aporte también, aparte del proceso de obtención de la miel. Sí, bueno, valdría la pena aquí hacer un énfasis en cuanto a qué son los productos de la colmena. Las abejas en su colmena, en su actividad, digamos, como organización social que son la colonia, producen para su alimento, lógicamente requieren del néctar, del polen, básicamente. Pero ellas recolectan el polen, digamos, es otro producto. Entonces está la miel, el polen, la jalea real, la cera, los propóleos y la pitoxina, que son 6 productos que, digamos, se derivan de la colmena. Lo más popular y más conocido es la miel. El polen también es un superalimento, tiene todas las vitaminas, proteínas, minerales, aminoácidos, tiaminas, riboflavinas y otros elementos útiles para la memoria. Esa es la que nos hace mantener una excelente memoria. Son propiedades de lo que usted dice nutricional y para la gastronomía. Hoy se emplea en el proceso también de alimentos, ¿no? Sí. Bueno, pero quedamos ahí en el aire con la pregunta que me parece muy importante y es el efecto de la polinización. Entonces, ¿cuál es la función de las abejas? Ellas al ir visitando de una flor a otra flor van haciendo lo que se llama la polinización cruzada y eso facilita que la naturaleza se beneficie porque las abejas son responsables del 80% de la polinización de las plantas. Hay algunos artículos que se encuentran en donde se dice que Albert Einstein predijo que cuando las abejas dejaran de existir, al hombre le quedaba poco tiempo de existencia. Pero ¿cuál es la razón en esencia de esa frase? Es porque al no haber polinización, no hay fertilidad y por lo tanto iría despoblándose la tierra de las plantas que no solamente están en los bosques, sino que también ayudan a la nutrición de nosotros los seres humanos. Entonces es una frase figurada, ¿no? Amplia. Claro, tiene un contexto, digamos, filosófico mucho más profundo. Uno de pronto la escucha así, pero dice, sí, ¿pero qué? Pero quienes nos hemos dedicado a la actividad apícola sí nos hemos dado cuenta. Nosotros tenemos una experiencia en nuestro municipio, donde está el apiario que más antiguo que tenemos. Era una zona donde se cultivaba fique y se tenía como potreros. Hoy, y queda cordialmente invitado Luis Eduardo para que viva una experiencia en la naturaleza de observar cómo se ha repoblado eso de bosque nativo.
arrayán, loquete, sangrito, encinillo, gaque y otras especies que tenemos en la zona de forma natural durante los 37 años. Hace 37 yo le puedo mostrar la foto de cómo era el panorama y cómo es ahora. Entonces, esa es una experiencia directa de nosotros, pero que la gente la desconoce. Entonces, hay una forma, como le digo, que la polinización tiene ese efecto de repoblamiento forestal demasiado útil a la naturaleza. A ver, cuando hablamos de producción de miel de abejas, ¿cómo estamos aquí en Santander? Si pudiésemos decir de una clasificación en este renglón del aporte a la parte agropecuaria. Bueno, Santander tiene, como ya lo dijimos, unas ventajas por su, digamos, por su diversidad de pisos térmicos. Entonces tenemos zonas muy excelentes, pero que ni siquiera se han explorado. De pronto es incipiente el trabajo que se tiene en el departamento de Santander, pues ahora hay como un interés de pronto en desarrollar algunos proyectos para promover la apicultura. En un documento que tengo por acá, estamos en el segundo lugar en cuanto a producción de miel. Por ahí Santander. Santander. Pero en este momento, es decir, este dato es del año 2022. Ya en este momento estamos desplazados porque hay, por apoyo de las instituciones que le comentaba, están promoviendo mucho por el Caquetá, por Bichada, por Baupés, por allá por esas zonas, la apicultura. Y en este momento nos están aventajando también lo que es los departamentos de la zona costera de Antioquia y el Valle del Cauca. Entonces nosotros en Santander tenemos muy buenas potencialidades, pero necesitamos más apoyo de las entidades, ya sea del orden departamental o municipal, para que promovamos el desarrollo apícola, porque eso tiene unas ventajas al medio ambiente, digamos, y pues como alimento. O sea, la invitación aquí en este momento también valga la pena es que la gente consuma miel, pero miel realmente, miel de abejas, no miel de la que venden en el mercado, que usted no sabe qué clase de miel estará comprando, porque hay muchos vividores y no puedo dudarlo ni ocultar la gente de chiviadores de miel que le están vendiendo miel a muy bajo precio, que a la gente le parece atractiva, pero que realmente no es miel de abejas. A ver, cuando hablamos del municipio de Santa Bárbara, en el proceso de la obtención de la miel, ¿cuántas familias están precisamente en este renglón? Bueno, en este momento se dice que hay conmigo 60 apicultores en el municipio. Y cuando hablamos de apicultores, somos familias en sí, porque tenemos allá el caso de... Es decir, 60 familias. Exactamente, 60 familias que tienen colmenas. Unos tienen más, otros tienen menos, pero estamos en un promedio por ahí de 10 colmenas por familia. Es decir, en este momento pueden haber de 600 a 1000 colmenas en producción en este momento. Estamos sacando por ahí alrededor de unas 6 o 7 toneladas de miel. Cuando hablamos de toneladas, por ejemplo, esas toneladas que usted enumera, ¿a cuántas botellas equivalen? Bueno, una tonelada son 1000 kilos y lo que hay de contenido en esta botella de miel son 500 gramos. Lo que quiere decir que una tonelada equivale a 2000 frasquitos de esta botellita de 375 centímetros cúbicos. Pero como la miel es más pesada que el agua, pues lógicamente el contenido de 375 en pesos son 500 gramos aproximadamente. ¿Hay sectores de Santa Bárbara donde se viene obteniendo este proceso? ¿Perdón? En Santa Bárbara, ¿qué sectores? Bueno, el municipio tiene, digamos, si nombramos, la única vereda donde no se tiene producción apícola es en la vereda de Volcanes, porque es el tema del páramo. Pero en el resto tenemos apicultura ya prácticamente en todas las veredas. No hago la mención de todas las veredas para no extendernos mucho, pero exceptuando Volcanes, hay ya emprendimientos. En este momento también hay un proyecto en curso que es de 40 mujeres campesinas que están siendo apoyadas por la Gobernación de Santander, más o menos en desarrollar un proyecto para beneficio de ellas. Y está la Asociación de Productores Agropecuarios, Asoapizamba, que también tiene otros asociados, y está Asoproagro, que son otras entidades que también tienen algunos apicultores. Los de Asoproagro porque ellos trabajan mucho el tema de la mora, y entonces las abejas están ahí apoyando el tema de polinización, por eso también tiene unas características especiales la mora que polinizan las abejas, como todas las demás plantas. A ver, cuando hablamos de cosechas, qué sé yo, en este caso de la miel de abeja, ¿cuántas temporadas se saca en el año, por decir algo, una cosecha de miel? Bueno, para el caso de nosotros, en este momento, siendo realistas, estamos cosechando una vez por año.
con, digamos, el periodo de cosecha, porque es que hay que distinguir entre lo que es cosechar en sí, que es extraer la miel, y el periodo de cosecha de miel. Nosotros tenemos floración durante todo el año, pero el fuerte de flujo de néctar, es decir, lo que por ejemplo los argentinos llaman la mielada, que ellos llaman la mielada, la época de mielada, es en diciembre, enero o febrero. Entonces, dependiendo de las condiciones climáticas, a veces se puede cosechar en diciembre, a veces en enero, a veces en febrero, a veces en marzo. Y se pueden hacer 2 o 3 cortes que llamamos nosotros, es decir, sacamos en diciembre, revisamos por ahí finalizando enero y hay otra, ya uno la llama mitaca o traviesa, y de pronto un cortecito pequeño por ahí en marzo. Pero entonces la época es para concretar diciembre, enero, febrero, básicamente. Le comentaba a Extracámaras de que tenemos un caso aquí en la vereda San Pío, del municipio de Piedecuesta, unos apiarios de Nisomar Sandoval, que ahí tuvimos una experiencia el año antepasado donde hicimos 4 cortes. Hicimos un corte en septiembre, aprovechamos toda la florescencia del chispeador y después sacamos nuevamente en diciembre, después en enero y después finalizando febrero. Pero eso se obedece a las condiciones climáticas que, como son variables, por ejemplo, si hay demasiado invierno, nos perjudica, y si hay demasiado verano, también nos perjudica. La mejor época para nosotros los apicultores es cuando los periodos de lluvia y verano, que llamamos, son alternativos y no tan, digámoslo, no tan marcados. Es decir, marcado invierno malo, marcado verano malo. A ver, me decía algo característico, ¿no? Que es el color, el sabor y el olor de la miel, ¿no? Bueno, esos son precisamente los parámetros de clasificación de la miel ya a nivel mundial. La organización rectora de la apicultura en el mundo se llama Apimondia. Ese es un dato como para apuntar, porque en esa página las personas pueden consultar todos los temas relacionados con el tema de la apicultura a nivel mundial, donde todos los eventos que se dan, las conferencias, los aportes de investigaciones científicas, ahí se encuentra todo lo que usted quiera relacionado con la apicultura. Y hago énfasis para que la gente investigue sobre el tema de cristalización de la miel, para que se pueda ir sacando la idea, yo lo llamo cambiar el chip, de que la miel no siempre es líquida, la miel tiene presentaciones de tipo cristalizada. Nosotros no la manejamos, pero es porque es muy difícil hacerle creer a la gente que es miel de abejas. La ven cristalizada y dicen, no, pero eso es como un arequipe, no sé qué es, pero en realidad eso es algo natural en la miel. Entonces, el que estableció los parámetros de clasificación de la miel es la Organización Mundial Apimondia, y son olor, color y sabor. Entonces, si hablamos del parámetro color, tenemos mieles del blanco agua, es decir, casi cristalino, hasta el oscuro puro como un café. Un café, envasar un café en un frasco. El color. Oscuro puro, negra. El sabor, pues depende de la florescencia que predomine en el momento de cosecha. Entonces, no es lo mismo la miel que predomine la florescencia, por ejemplo, de chispeador, que predomine la de arrayán, que predomine la de loquete, que predomine la de encinillo, la de balso, o la del vulcón, por decir algo, o la de roble, o en fin. Entonces, cada miel, de acuerdo a la florescencia, tiene un sabor específico. Y como nosotros no manejamos sistemas de cultivo monoflorales, sino multiflorales, entonces las mezclas de nosotros son muy difíciles de identificar. Es decir, la miel no siempre es igual. Aunque se coseche en el mismo apiario, en 10 colmenas pueden haber 20 sabores distintos. Por ejemplo, aquí tenemos la prueba, ¿no? Esta más clara que esta más oscura. Sí, ahí está, exactamente, por eso se la trajimos, Luis Eduardo. Pues podemos traer 20 botellas y hacerle la gama, pero ya sería en un programa un poco más especializado. Pero si usted nos ayuda más adelante, con el mayor gusto podemos ilustrar de mejor manera ese tema. Estamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digitv, del Magazine de Noche, hoy tratando un tema que tiene que ver con la parte apícola, producción de la miel de abejas. Entonces decíamos que color, sabor y olor son características. Aquí tenemos la prueba cuando hablamos del color, ¿no? Y de igual manera, como usted manifiesta, pero en el fondo tiene algo que ver la flor, tiene que ver la clase de abeja, tiene que ver el entorno, en fin, aparte de lo que ustedes sí, manifiestan. Básicamente el color lo determinan las plantas en sí.
Influye también lo que ya habíamos comentado, creo, en una sección anterior, en la charla, de que influye también los panales cuando se dejan mucho tiempo, que se van oscureciendo, que las abejas ellas los van reconstruyendo, y para endurecer la cera, para no que quede tan frágil, entonces le aplican propóleo, y el propóleo la oscurece. El propóleo es precisamente una resina de las plantas que ellas obtienen para lo que yo le comentaba, sellar, endurecer, fijar los marcos. Tiene una aplicación interna en la colmena, pero tiene unas utilidades también medicinales, porque el propóleo es un desinfectante, astringente, germicida, bactericida, microbicida. Las abejas lo utilizan para momificar algún elemento extraño que ingrese a la colmena y que ellas no lo puedan expulsar por la piquera, entonces determinan momificarlo, es decir, lo recubren con propóleo y ahí evitan cualquier contaminación. A ver, una pregunta que parece incauta, pero que tiene que ver precisamente cuando no se obtiene la miel del panal, ¿qué se hace esa miel? Por ejemplo, ¿se pasa o por ese cultivo no se extrae? Bueno, la miel, digamos, en su estado natural, las abejas pueden conservarla por miles de años, siempre y cuando se den unas condiciones, digamos, que ellas mismas establecen, ¿no? Es decir, la miel la recolectan, la llevan al panal y ellas la sellan. Nosotros llamamos panal opercolado, es decir, que tú ves el panal de ambas caras y no se ve sellado. Ahí está en su grado de madurez y ahí puede permanecer muchísimo tiempo, ¿sí? Cuando se extrae, digamos, hay que ser cuidadosos en no contaminarla, para que al almacenarla en envases, por ejemplo, de vidrio, que es el mejor envase para almacenar la miel, entonces la miel puede permanecer ahí muchos años. Incluso se dice las que temperaturas también no se resiste, por ejemplo, si se va a un refrigerador o se deja a temperatura ambiente o algo, no altera. Sí, precisamente por eso de lo que hablamos de la cristalización, ocurre cuando sometemos la miel a un bajo grado de temperatura. Nosotros tenemos experiencias en nuestra zona donde extraemos la miel, por decir algo, a 1850 metros sobre el nivel del mar, la llevamos a 2000 metros y la dejamos ahí y al mes está cristalizada. Pero esa miel puede permanecer ahí por mucho tiempo. Yo tengo mieles de 20 y pico de años ahí en su estado natural. La miel en realidad no se vence, siempre y cuando se mantenga, digamos, en unas condiciones específicas de cuidado. A ver, cuando hablamos de ese mercado, ¿no?, que es importante, ¿no?, la producción de la cadena productiva de la miel de este insecto, pues lógicamente es parte fundamental, ¿no?, como todo producto, la producción, el proceso y el mercado. ¿Hacia dónde va, por ejemplo, esta miel de esas toneladas, de esas botellas que usted manifiesta que se producen en Santa Bárbara? ¿Hacia dónde va ese mercado? Bueno, Piedecuesta es una de las zonas de mercadeo. Aquí tenemos varios amigos que tienen terrenos en Santa Bárbara y que viven aquí o trabajan por acá en algunas, digamos, o entidades o empresas privadas. Y el comercio se hace casi que de manera muy, ¿cómo diría yo? Personalizado. Muy personalizado, exacto. Entonces, son mis clientes, yo le vendo, me compran, me conocen hace tanto tiempo, entonces me van comprando. No hay un mercado así, digamos, amplio, precisamente por eso, porque es que la problemática radica en la competencia desleal de los chiviadores. Entonces ese es el perjuicio para nosotros. Por ejemplo, tantas cadenas que tenemos, superficies de supermercados, y que lógicamente sería un mecanismo para eso, comercializarla y garantizar, ¿no?, lógicamente, que sea miel pura, como decimos, miel de abeja pura. Bueno, frente a ese fenómeno hay una problemática. En los supermercados o grandes superficies tienden a comercializar pieles que ya han sido ultraprocesadas, por decirlo así, porque ellos tienen que garantizar que la miel no se cristalice, o en fin. Y entonces hemos observado en algunas cadenas de supermercados mieles que dicen fabricada y envasada por X, Y o Z productor o comercializador. Pero esas mieles ya son sometidas a unos procesos que se llama calentamiento excesivo para evitar la cristalización, y entonces por eso le ponen fecha de vencimiento. Pero una miel en su estado natural como es, tú la colocas ahí y no necesita fecha de vencimiento porque no se va a vencer. Lo único que puede es cristalizarse, pero no pasa nada. No se a ver, una pregunta
común y corriente que nos hacemos todos, ¿no? ¿Cómo diferenciar precisamente esta, aparte de que lógicamente conozco que usted hace el proceso, el cultivo y todo lo concerniente para obtener esta miel de abeja, a la que piratean, la que chivean? ¿Cómo diferencio yo algunos trucos, si pudiésemos decir, para conocer, para diferenciar? Bueno, es bastante complejo para el ciudadano, digamos, desprevenido, que no tiene esa experiencia. Nosotros los apicultores, pues incluso con nomás verla, uno coge la botella y la mira así y ya uno dice, esta es miel legítima y esta no es legítima. Porque la miel no es transparente, si la puede observar, no es transparente. Y usted se encuentra con mieles en el mercado que parece aceite de cocina, del más clarito. A veces dicen que el globo, pero ese tampoco no es una prueba de identificar la autenticidad de esa miel de abeja, ¿no? Que decían que un globo, que en el momento que sube, que baja, qué sé yo. Bueno, el globito depende de la cámara de aire que quede aquí en el envase. Entonces, si yo envaso más bajito, pueden formarse 2 o 3 globitos. Y de la viscosidad también de la miel. Y las mieles, para el caso nuestro en Colombia, las mieles varían la viscosidad. ¿Por qué? Por el tema de la humedad. Las mieles de la zona más cerca al nivel del mar son de mayor contenido de humedad, es decir, tienen un 22% de humedad, mientras que las mieles de mayor altura en piso térmico son más viscosas y por lo tanto al voltear la botella difiere la subida del globo. Entonces ese no es un indicador realmente confiable. Hay muchas maneras, digamos, empíricas de decir esta miel. Por ejemplo, hay gente que dice echa la miel en un plato, pando, y la echa con agua y la bate así, le hace así, la agita y ahí forma como si usted estuviera viendo la forma del panal, los hexágonos del panal. Eso es una forma, pues son pruebas físicas. Ya digamos una prueba garantizable es una prueba química, pero a nivel de laboratorio. Entonces es muy difícil distinguir. Ya más complicado ya. Muy complicado. La invitación que hago yo es que se la compren a un verdadero apicultor. Es la única garantía de que sea una persona responsable como apicultor que comercializa la miel. Y entonces, ¿dónde? No, hay que ubicar a los apicultores. Necesitamos, pues ahí, como dicen, podernos darnos a conocer mano más. a mano, como se dice. Y vuelvo y insisto aquí, gracias al interés que usted tomó por hacer este tipo de programas, que me parece que es el abrebocas para traer mucha más información y poder ilustrar a la gente a que se prevengan de ser víctimas de las mieles artificiales. A ver, cuando hablamos de 60 familias, ¿cuánta es la población de Santa Bárbara? Aproximadamente. Entre 2.500 habitantes aproximadamente. En 60 familias estamos hablando de un número considerable de familias para la población, que a través del proceso de la miel, pues ayudan también a la cadena productiva, al igual que otros cultivos para coger, otros que se vienen precisamente llevando a cabo en Santa Bárbara, ¿no? Sí, realmente, pues, como digo, no podríamos decir que es un sector bastante significativo, porque la gente se dedica más que todo a los productos frutales y otros productos de pan coger. Pero la miel, ¿por qué no es representativa para nosotros? Es por el aspecto del apoyo a la parte de repoblamiento forestal. Entonces, en la medida que hay repoblamiento forestal, pues hay condiciones benéficas al medio ambiente. Y obviamente las familias obtienen como un producto adicional, porque si bien es cierto, la miel pura, como una botella de esta, tiene un valor de 20.000 pesos en este momento en el mercado. Entonces, si una familia produce 500 botellitas de miel en el año, multiplícala por 20.000, son 10 milloncitos de pesos. Obvio, hablamos de bruto, pero pues por lo menos si le queda el 30 o 40% de utilidad, es una ganancia adicional. Un porcentaje que ayuda Sí. a otro proceso de obtención de recursos con cultivos, qué sé yo, ¿no? Exacto, es un economía. complemento. Entonces, ayuda digamos, a lo que se llama el ingreso familiar. Y si sumamos esas 60 familias, todo en globo, también aporta a la economía de un municipio, así como hacemos el parangón con municipios del producto del café, ¿no? Pues lógicamente son otras magnitudes, donde vemos, haciendo un parangón, que hay municipios como Socorro, como El Páramo, como Camonte, que incluso el presupuesto que maneja el café es superior a las rentas municipales. Entonces, esto pues no es tan igual, pero sí aporta algo a una economía del municipio, de las 60 familias. Sí, vuelvo a insistir en el tema de que no le hemos dado la importancia, digamos, que se tiene, porque nosotros, pues, mejorando técnicas de producción, podríamos triplicar la producción.
Es decir, podríamos estar hablando de que Santa Bárbara podía producir unas 20 toneladas de miel al año. Y 20 toneladas de miel al año, bueno, es que ahí hay otro problema, es si se comercializa, por decir algo, al granel, y así se comercializa ya al menudeo, que llama uno. Entonces, si la comercializamos al granel, pues hay demanda de miel. A nosotros nos han llamado de muchas partes, no, que necesitamos 100 toneladas de miel, pues no las tenemos. Entonces, quedamos ahí, como dicen, cortos en eso. A ver, ¿en qué forma cree usted precisamente un municipio como Santa Bárbara, un departamento, el organismo gubernamental respaldaría caso concreto, por ejemplo, a estas 60 familias, ya sea que se aumente más familias o que se aumente más la producción en tonelajes? Bueno, ese es algo como digamos que sería una petición a través del programa, de su excelente programa, para que el gobierno departamental nos preste más atención en el apoyo a la tecnificación, pues con capacitaciones, porque realmente se necesita mucha capacitación. Hay, por decir algún tema muy importante, que es hacer el inventario de flora apícola. Es decir, sería un proyecto por municipio, para hablar de proyectos. Identificar cuáles son las especies benéficas para la apicultura. Y aprovecho aquí porque hay especies también perjudiciales, ¿no? La zona nuestra, hay por decir algo el borrachero, que la gente lo conoce. Ese produce escopolamina. Y hay una época específica que llaman, aquí en Santander la llamamos los caniculares, que es época que no se puede cosechar muy bonita miel. de por sí. Claro, no se puede cosechar miel porque se puede contaminar por escopolamina, que es lo que produce la flor del borrachero. Pero no es, digamos, de una incidencia fuerte, pero vale la pena traer el comentario. Entonces, si nosotros tenemos la identificación de la flora apícola benéfica para las abejas, se puede usted imaginar, es un proyecto grande. Por ahí debería de empezarse, porque entonces la casa en el departamento de Santander, en vez de ponernos a sembrar a muchos de los gente que estamos en el campo, que nos dan plantas, no, tome, siembren este urapán, siembre este pino, siembre este eucalipto. El eucalipto es benéfico, pero es una planta exótica, y nosotros necesitamos el repoblamiento forestal con las especies nativas de la región, que tenemos unas características importantísimas para competir a nivel mundial con miel de excelente calidad. Pues vale la pena precisamente, y uno de los objetivos, resaltar precisamente el aporte, la parte, como hacíamos anteriormente esta charla, de la parte nutricional, incluso médica, porque se relaciona mucho la miel con la vía respiratoria, que es un aporte no solamente nutricional, sino médico. Bueno, la miel, medicinal más bien. Como le digo, la miel es un alimento súper completo, que tiene unas propiedades medicinales muy excelentes. La gente tiende a buscarla cuando le da gripa, porque me sirve para el mal de la garganta y en fin. Pero pues el consumo habitual de la miel, yo soy consumidor habitual de la miel y pues gracias a Dios mantengo un estado de salud físico muy bueno. Me considero pues... Se aplica también mucho como endulzante, ¿no? En vez de otros azúcares procesados. Sí, entonces por eso es que la gente recurre a buscar la miel cuando tiene alguna complicación de salud, específicamente lo que tú decías, para las gripas y en fin. Pero la miel tiene unas ventajas, por ejemplo, para la fertilidad de las mujeres. Es algo muy útil. Yo tengo experiencias comprobadas de mujeres que no han podido tener la fecundación y consumiendo la miel han logrado su objetivo sin la intervención de ningún otro, digamos, procedimiento. Pues algo personal que nos contaba, que gran parte de su atención como abogado, pues también a la miel, ¿no? La economía. Sí, sí, gracias a Dios, ya pues como a manera de compartir de lo más íntimo y más personal, pues yo tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de la Costa Derecho y mi tesis de grado está relacionada precisamente con la problemática del abuso que se comete contra los consumidores de miel, específicamente en la ciudad de Barranquilla. Fue una lucha porque la decanatura decía, pero ¿qué tiene que ver lo de la apicultura con el derecho? Entonces, no, démosle aplicación a la ley 1480 del 2011, que dice que los consumidores tienen el derecho a consumir productos de calidad, a que no afecten su salud. Y resulta que cuando la gente compra desprevenidamente una botella de miel artificial o chiviada, lo que está poniendo en riesgo es la salud. Entonces, ahí sí creo hacer énfasis. ¿Y por qué? Porque yo me financié parte de la carrera con la venta de la miel. Yo vendo miel en Barranquilla, la que cosechamos
yo llevo una buena parte allá y tengo, gracias a Dios, un mercado ya, digamos, especializado. Faltaría también una parte organizacional de las mismas comunidades productoras de la miel, ¿no? Y a nivel respaldo a nivel gubernamental, es decir, juntar todo eso, lo que usted manifestaba, capacitación, aglutinar a través de un ente, en fin, todo lo pertinente, ¿no? Sí, el tema es que hay que hacer lo que podría llamarse un trabajo estratégico, en donde confluyan las entidades gubernamentales, los privados y la gente que nos interesa o nos gusta el tema, porque hay un dicho que dice que el que quiere la miel tiene que desafiar la picadura de las abejas. Entonces, no todo el mundo se le mide a montar un apiario, aunque tenga de pronto condiciones muy favorables en su finca, porque también existe una prevención en cuanto a que las abejas son agresivas, incluso las han tildado de asesinas, que no es cierto. Lo que pasa es que hay que darle un buen manejo, y ese buen manejo se obtiene con capacitación. Entonces yo creo que la invitación sería para que usted nos ayude, Luis Eduardo, a promover, digamos, que se dicten charlas, o sea, de capacitación, capacitar a la gente, a las personas y al campesinado que tenga donde poder instalar un apiario, así sea pequeño, porque el apiario puede ser de una colmena como puede ser de 10 o puede ser de 20. No se requiere grandes extensiones de terreno. Ahora rato usted me preguntaba de cuál, digamos, Colombia tiene unas ventajas en las diferentes zonas. Es decir, cada departamento podemos decir que tiene unas características especiales para la producción de miel, muy diferentes las del llano con las nuestras, por la cuestión de relieve. Bueno, pues hemos querido abordar este tema en el día de hoy, queremos de intereses, el aporte que también desde este medio realizamos, en especial del Magazine de Noche, y ahí queda precisamente esta oferta para que ustedes conozcan, consuman la miel pura, precisamente como lo decía Luis Jesús, en torno a la parte nutricional y medicinal, y con ocasión de las próximas ferias tradicionales ahí en Santa Bárbara, pues aprovechemos quienes van a ir a disfrutar de esa programación, la noche de velitas, esos días primeros del mes de diciembre, pues es una oportunidad para que se adquiera esta miel directamente de los panales a través de quienes la cultivan y lógicamente en lo que es precisamente este producto. Pues muy formal el que haya aceptado esta invitación para eso, para conocer, para pedagógicamente también conocer todo el proceso de la miel de abejas. Gracias, Luis Eduardo, por la invitación, y aprovecho la oportunidad para complementar la cuña que usted muy amablemente nos está dando para las ferias. Allá se va a tener personas que van a tener exposición de los productos para que los adquieran directamente a los apicultores y puedan comprobar cuando tengan la oportunidad de saborearla, y ojalá tengan algún frasco de miel que hayan comprado por ahí de esa baratonga para que la comparen en cuanto a diferencia en olor, color y sabor. Pues nuevamente muy formal, de igual manera a ustedes, amigas y amigos televidentes, el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal del canal 2 de Digitel, a la distancia, a quienes a través de las redes sociales diariamente, cotidianamente nos envían sus mensajes, sus recomendaciones, sus opiniones, en fin, originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que permanezcamos ahí en la sintonía en el desarrollo de esta parrilla de programación del canal 2 de Digitel. Y mañana, Dios mediante, estaremos con otros invitados, con otros temas en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.